Hoy vamos a hablar de 15 errores que podemos cometer a la hora de decorar nuestro espacio pequeño. Empezamos. Para decorar nuestro espacio pequeño, ya sea un comedor, un baño, lo que sea, existe una regla de oro. Dejar espacio libre de paso, no saturar las estancias y aprovechar al máximo todos los rincones. Así que junto a una interiorista hemos hecho una lista de 15 errores que se suelen cometer y así encontrarles una solución. El primer error y el más claro sería el de no planificar nuestro espacio. Este error es el inicio de todos los errores a la hora de decorar nuestro espacio pequeño, ya que previo a empezar una decoración lo que tenemos que hacer es analizar esa estancia en concreto, para qué se va a utilizar, cuántas personas somos, los posibles tipos de uso que le vamos a dar, y analizando todo esto llegaremos a tener una estancia eficiente y sobre todo funcional, adaptada a todo lo que necesitamos en nuestro día a día y además ahorrando algún dinerillo en cosas que no favorecen a nuestro espacio pequeño. Por ejemplo, a la hora de escoger un sofá, si solo convivimos 2 personas, podemos escoger un sofá de 2 a 3 plazas en vez de optar por un grande sofá de 4 plazas. Una vez bien planificada nuestra estancia, pasaríamos al siguiente error, que sería el número 2, y este consistiría en utilizar muebles de grandes dimensiones. Como anteriormente hemos dicho, el sofá es un gran ejemplo de este tipo de mueble grande en espacio pequeño. Para evitarlo hay que tomar medidas de todos los espacios y buscar el mueble que mejor se adapte a nuestra estancia. Al fin y al cabo, la estancia del espacio también influye en la comodidad, es decir, un mueble nunca debe impedir que podamos movernos libremente por el lugar. Al necesitar un sofá reducido, aprovecharemos e invertiremos en una pieza sutil, con respaldos bajos, confortable y con personalidad. Esto también ocurre con las mesas de comedor. La mejor opción es optar por mesas con piezas extensibles y complementarlas con sillas plegables, de manera que cuando no hayan tantos comensales, todo ocupe el mínimo espacio posible. Ojo también con los dormitorios, ya que cuanto más baja sea la cama y el resto de muebles, los techos parecerán mucho más altos. En resumen, lo que tenemos que hacer es escoger muebles proporcionados a nuestro espacio y que permitan movernos libremente por él. El tercer error sería tener muchas cosas en ese espacio. El objetivo de elegir mobiliario de tamaño más reducido es que la estancia tenga un poco más de aire, intentando respetar y mantener espacios vacíos. El espacio vacío a la hora de la decoración también es un concepto muy importante, a nivel de decorar paredes, estanterías y otros lugares. En muchas ocasiones, menos es más, y a veces tendemos a sobrecargar y acumular cosas. Por tanto, hay que dejar alguna que otra pared libre de decoración o no sobrecargar estanterías. Esto generará mucha más amplitud. En definitiva, tenemos que intentar respetar y mantener espacios vacíos creando lugares flexibles. Esto daría paso al siguiente error, que sería el abusar de espejos o sobrecargarlos. Sí que es verdad que los espejos son el mejor complemento para hacer que una estancia sea mucho más amplia y es reflejar la luz del exterior. Pero siempre hay que ir con cuidadito con esto. Hay que pensar muy bien su ubicación y tener en cuenta qué es lo que va a reflejar. Por ejemplo, podemos colocarlo de tal manera que refleje una pared de tonos claros o una ventana. El siguiente error sería el hecho de mezclar muchos estilos. Cuando tenemos un espacio pequeño, el pupurri de estilos o excederse con las tendencias puede jugar en nuestra contra. Puede crear una sensación heterogénea de nuestra casa. Por ejemplo, utilizar un estilo boho en nuestro salón, que es un estilo recargadito, y luego utilizar otro estilo más clásico en un lavabo, pues esta combinación podría resultar un poco excesiva. Para una casa o un espacio pequeño, lo mejor es siempre tratar de mantener un estilo uniforme, un conjunto con todas las estancias. Aplicando, por ejemplo, una paleta de colores con la misma armonía, conseguiremos unificar espacios y generar una sensación de estancia grande, con distintas divisiones. Simplemente unificando estilos se genera un ambiente armonioso y equilibrado, todo asociado con la amplitud. Muy relacionado con esto entraríamos en el siguiente error, que sería excederse en los colores o en los tejidos. Paredes de colores vivos y diferentes, o forradas de papeles súper recargados, o con unas cortinas estampadas muy coloridas. Este tipo de cosas las tenemos que evitar, ya que en espacios pequeños hay que limitar el uso de colores como mucho a 3 y utilizar complementos donde podamos ir añadiendo toques de color, pero siempre sin excederse, empleando tonos y tejidos relajantes. Los cojines, las alfombras, las cortinas y la decoración de la mesa son piezas importantes
importantes a la hora de crear esa sensación más tranquila, relajante y haciendo que predomine la calidad en nuestro espacio pequeño. El siguiente error sería utilizar muebles de tonos oscuros y neutros. Los muebles con tonalidades oscuras tienden a crear una percepción más pequeña de los espacios, ya que no reflejan la luz y también la disminuyen. Esto suele producirse al intentar huir siempre de la tendencia del todo blanco, añadiendo así muebles voluminosos como un sofá grande o un aparador o una mesa con color muy oscuro, desfavoreciendo el equilibrio de tonos claros del resto de muebles. Con esto hay que tener cuidadito, ya que no todos los espacios pequeños admiten este error. Lo mejor es optar por colores y materiales en tonos claros que generen un equilibrio y calidez. Esto no quita que se pueda añadir color y de hecho hay que ponerlo, pero siempre en pequeñas dosis. Muy relacionado con este error encontraríamos el siguiente: acabados y materiales con poca luminosidad. A simple vista, una casa o un espacio pequeño en general parece que puede ser más complicado de decorar. Elegimos acabados más intuitivamente por lo que nos gusta estéticamente y utilizando materiales más básicos. Pero en estos casos los acabados y materiales escogidos son la clave. Para cumplirlo existen unos trucos infalibles. Si se quiere ampliar visualmente una estancia, los materiales como el cristal juegan un papel muy importante en la iluminación. Por ejemplo, en una sala de estar escogeríamos una mesita auxiliar con una estructura de cristal y unas patas de madera tono claro, haciendo que refleje la luz e ilumine el salón. El siguiente error, que sería el noveno, sería no cuidar la iluminación. Este tipo de error no solo suele ocurrir en casas pequeñas, sino que en las grandes también se comete. La iluminación será la clave para lograr espacios funcionales. Primeramente tenemos que tener en cuenta qué iluminación es la adecuada en cada zona según la actividad que realicemos ahí. En la cocina, donde se realiza un trabajo más al detalle, se necesita más luz. Entonces colocaríamos una luz más focalizada. Sin embargo, a los lados del sofá, donde solemos ver la televisión normalmente, necesitaríamos una luz más indirecta y tenue. Hay que pensar muy bien cómo vamos a utilizar cada espacio y así crear diferentes ambientes según sus necesidades. Y no olvidar nunca que la iluminación general siempre debe de ser la correcta. El siguiente error me parece muy importante y a tener muy en cuenta y sería el tener diferentes tonos de suelo. Nos podemos encontrar que en una estancia pequeña los suelos pueden ser totalmente diferentes. Por ejemplo, en una cocina americana el suelo puede ser totalmente diferente al de la sala de estar. Esto crea unos altos contrastes y límites visuales que no favorecen nada, ya que percibimos el espacio todavía más pequeño de lo que es. Lo que debemos de buscar es siempre la uniformidad, utilizando por ejemplo colores de la misma familia. La transición entre suelos será mucho más suave y percibiremos las diferentes estancias como un conjunto y todo mucho más amplio. El siguiente, que tiene mucha relación con el anterior, sería olvidar el uso de alfombras o hacer un uso inadecuado de ellas. Las alfombras, igual que pasa con el suelo, crean límites visuales y por tanto no escoger la correcta podría provocar la reducción de un espacio. Si escogemos una alfombra demasiado pequeña para una habitación, puede que el espacio aún se vea más pequeño y en vez de percibir una sala como toda unificada y en armonía. Sin embargo, si ponemos una alfombra grande asegurándonos de que todos los muebles quepan dentro de ella, sentiremos cómo la alfombra se incluye en esta pequeña composición y de igual manera pasaría con el color. Como hemos dicho, si buscamos un máximo contraste, podemos encontrarnos que el límite visual haga que la estancia sea más pequeña. El siguiente error tendría relación con las cortinas. Las cortinas mal colocadas o mal planteadas. Unas cortinas mal colgadas afectan mucho a cómo percibimos un espacio. Este error se comete cuando tenemos un techo de medida estándar y las cortinas se acaban colgando cerca del marco de la ventana. Lo más recomendable es colocarlas desde el techo hasta el suelo. Esto crea un efecto de techos muy altos y estilizados y las ventanas quedan mejor posicionadas en un espacio pequeño. La altura de las cortinas no es lo único importante, sino también escoger la tela correcta. Si la tela es muy opaca o pesada, con tonos oscuros o estampados, no dejará pasar nada la luz, creando un espacio mucho más pequeño y muy oscuro. Pero si la tela es más ligera, con una caída y predominan los tonos claros, beneficia el efecto visual y un lugar más espacioso.
El siguiente error sería pensar solo en horizontal, sin aprovechar la verticalidad de nuestras paredes. A la hora de organizar nuestra estancia, solemos pensar en la parte horizontal y en ocupar todo nuestro suelo disponible, aun siendo un espacio reducido. Esto es un gran error, ya que empezar a pensar en vertical en un espacio pequeño es muy ventajoso. Pensando así, acabaremos aprovechando mucho más las paredes y los techos. Por ejemplo, las paredes las podemos aprovechar a lo alto, añadiendo estantes o carpinterías a medidas. También podemos colgar lámparas y así evitar colocarlas a pie de suelo. Podemos añadir mesas y sillas plegables o colocar plantas cerca de las ventanas. De esta forma no se satura la superficie del suelo y habrá una circulación mucho más libre. Hay que sacar provecho a todos los rincones. El siguiente error tiene todo que ver con el almacenaje. El almacenaje es un punto vital cuando se trata de espacios pequeños, ya que al tener poco espacio muchas cosas tienden a quedarse fuera o expuestas. Esto puede llegar a crear un ambiente desordenado o un cúmulo de polvo o suciedad. Como hemos mencionado anteriormente, es sumamente importante aprovechar espacios para colocar estanterías y como tip para evitar esa sensación de desorden, utilizaríamos objetos de almacenamiento como cajas de mimbre, yute, madera, textil, eso sí, intentando mantener el equilibrio de tonos claros. Y el último error tendría que ver con la ausencia de plantas naturales. Muchas veces no contemplamos la opción de colorear nuestras estancias con elementos naturales y acabamos dándole más importancia a la decoración materializada. Y de hecho, utilizar plantas puede crear un ambiente totalmente diferente a nuestra estancia. ¿Pero qué plantas escogemos? Pues preferiblemente no colocaremos plantas de grandes dimensiones en el suelo, ya que pueden obstaculizar la movilidad del sitio, como hemos dicho. Es mejor optar por plantas pequeñas que pueden estar colgadas del techo o de la pared o incluso de una repisa al lado de una ventana, decorando una mesa o muebles centrales. Y así, aparte de conseguir una estancia mucho más natural, pues le añadimos un toque de color. Y estos serían pues los 15 errores quizás más comunes que nos podríamos encontrar a la hora de decorar nuestra estancia. Espero que os haya sido de utilidad y nosotros nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!